Buenas noches, somos el grupo 2 y en esta ocasión vamos a presentar el foro número 11. Los integrantes somos Brenda Valeria Torres, Gillian Arevalo Prado, Bruno Mario Ramos, Gabriel Alejandro Copa, Alexandra Urbano Espejo y quien les habla, María Claudia Vera Romero. En la primera pregunta hablaremos sobre las diferencias entre los recursos de reconsideración, apelación y revisión. Los recursos administrativos son medios impugnativos de un acto administrativo, por lo cual los administrados pueden valerse para obtener su revisión mediante la propia vía administrativa. Dentro del sistema de recursos, el administrado cuenta con tres clases distintas. Entre estas tenemos la reconsideración, la apelación y la revisión. El recurso de reconsideración se encuentra parado bajo el artículo 219 del TUO de la LEPAG. Este es considerado impropio, ya que es resuelto por la misma autoridad que emite el acto administrativo. Debe sustentarse como nueva prueba y es un recurso opcional, siempre dentro de un plazo de 15 días. Asimismo, debemos tener en cuenta que el administrado puede o bien reconsiderar o bien apelar un acto administrativo, pero no puede reconsiderar primero para luego apelarlo. Tiene que ir por una de las dos vías. Mi nombre es Gillian Arevalo y voy a continuar con la pregunta. Otro recurso administrativo es el recurso de apelación señalado en el artículo 220 del TUO de la LPAG, en el cual se usa cuando la impugnación se sustenta en diferente interpretación de las pruebas o en cuestiones de puro derecho. De la misma manera que el recurso anteriormente señalado se dirige a la misma autoridad que dictó el acto administrativo. Sin embargo, quien lo resolverá será el superior jerárquico. A diferencia del recurso de reconsideración, este es obligatorio. Se debe sustentar la interpretación de las pruebas. Por su parte, la revisión es una suerte de apelación impropia, siendo completamente excepcional, y a diferencia de las anteriores, procede solo en caso de que por ley o decreto legislativo se establezca. Se establece expresamente. Esto según lo señalado en el artículo 218 del TUO de la LPAG. Asimismo, en contraste con el recurso de reconsideración señalado en el artículo 119 y el de revisión señalado en el 220 del ya mencionado TUO, este recurso no cuenta con un artículo propio, ya que no es necesario especificar cuándo se impondrá, porque ya está señalado dentro del artículo 218 del TUO de la LPAG. Buenas noches, soy Alexandra Urbano y yo les voy a presentar la pregunta número 2. En esta pregunta vamos a tocar los principales elementos de la revisión de oficio, siendo estos los conceptos, los tipos y los caracteres. La revisión de oficio es la posibilidad de que un acto administrativo pueda ser sustituido, modificado o eliminado a pedido de la administración pública, dejando sin efecto los actos con vicios de invalidez. Según Sánchez Morón, la revisión de oficio puede tener lugar por diferentes causas de legalidad o de oportunidad. También puede afectar a los actos favorables y gravámenes. Asimismo, el autor menciona que la revisión de oficio solo puede adoptarse respecto de actos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, es decir, respecto de actos firmes. Otra peculiaridad de la revisión de oficio es que puede ejercerse en cualquier momento, sin límite de plazo alguno. Y también es relevante que la administración puede proceder de oficio a la revisión de sus resoluciones a través de 1. Rectificación de errores materiales, 2. La nulidad de oficio y 3. La revocación de la consideración, como lo pone el capítulo 1 del título 3 del TUO de la LPAG. Con respecto a la rectificación de errores, esta se encuentra regulada en el artículo 212 del TUO de la LPAG. Esta menciona que proceden casos de errores materiales o aritméticos, pueden proceder de oficio o a pedido de parte y no pueden alterar la sustancia del contenido del acto ni el segundo original de su decisión. Buenas noches, mi nombre es Brenda Torres y yo voy a continuar con la pregunta. Con respecto a la nulidad de oficio, esta se encuentra regulada por el artículo 213 del TUO de la LPAG.
En ella se menciona que es una facultad propia de la administración, la cual tiene un plazo de 2 años para ser ejercida y si prescribe se puede acudir al Poder Judicial por un proceso contencioso administrativo. También se puede declarar la nulidad de oficio en los supuestos del artículo 10 del TUO de la LPAG y solo puede ser declarada por el funcionario jerárquico superior al que expidió el acto que se invalida. No puede alterar la sustancia del contenido del acto ni el sentido original de su decisión. Con respecto a los supuestos de nulidad de oficio, estos se encuentran regulados por el artículo 10 del TUO de la LPAC y se menciona que existirá nulidad de oficio en caso que vea contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias. El defecto o el defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, los actos expresos o los que resulten con facultades o derechos cuando son contrarias al ordenamiento jurídico y los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal. Con respecto a la revocación, esta se encuentra regulada en el artículo 214 del TUO de la LPAG y en ella se menciona que es una facultad excepcional que no requiere invocar razones de legalidad, en general no procede por cuestiones de oportunidad, mérito o conveniencia, y los actos confirmados por sentencia judicial firme no podrán ser realizados de oficio. Gracias. Saludos, estimado profesor y asistente del curso. En esta oportunidad, en esta parte del foro, voy a explicar en qué consiste un acto administrativo firme. La legislación nacional, y antes de eso mi nombre es Bruno Ramos. Y continuando, la legislación nacional establece y regula al acto administrativo como firme en el artículo 222 del TUO del LPAG y lo define como que cuando se venzan los plazos para interponer los recursos administrativos, se perderá el derecho a articularlos, quedando firme el acto administrativo. Básicamente un significado de esto es que se consiente o el administrado consiente tácitamente o digamos omisivamente si es que no interpone algún recurso impugnativo en el periodo que el ordenamiento establece. Ahora, en la doctrina no es un tema controversial, ya que mayoritariamente se consensa que tiene la misma función, ¿no? Que una vez que los plazos se culminan, el administrador ya no puede interponer algún tipo de demanda en ninguna vía y por tanto se considera firme, es decir, se consiente, ¿no? Por ejemplo, el jurista Armando Canosa define el acto firme como aquel cuyos plazos de interposición de recursos judiciales han vencido. También, por ejemplo, los juristas Martín Mateo y Díez Sánchez definen al acto firme como aquellos contra los que no cabe impugnación en ninguna vía. Finalmente, Miguel Sánchez Morón lo define como aquel acto administrativo se concebirá como firme una vez que el plazo para recurrir al acto ya haya caducado. Así se entiende más o menos, como ya mencioné al inicio, que mayoritariamente la doctrina ha consensuado este concepto, ¿no? Y le paso la voz, aparte a mi compañero. Buenas noches, soy Gabriel Copa Enciso y siguiendo la línea de mi compañero, también se debe destacar la relevancia que tiene la firmeza con la ejecutoriedad de los actos administrativos, tal y como se ha señalado en el artículo 204.1.2 del TUO de la LPAG con respecto a las causales de pérdida de ejecutoriedad. Así, este artículo dice, los actos administrativos pierden ejecutoriedad cuando transcurridos 2 años de firmeza, la administración no ha iniciado los actos que le competen para ejecutarlo. Dicho esto, se podría decir que el acto firme deviene una suerte de cosa juzgada, administrativa que modifica la esfera jurídica del administrado bajo su consentimiento, ya que éste no optó por interponer un recurso que lo contradiga y durante el plazo legal que por ley se estableció. Así se comprueba que hay una influencia de esta figura de los actos firmes con respecto a la potestad ejecutoria de la administración. Es muy importante para entenderla. No de menos importancia también es
también son las acotaciones hechas por la Sala Mixta y Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios, que en su resolución número 12 de 31 de enero de 2011, en primer lugar, señaló que la firmeza es una particularidad del acto administrativo encadenado al administrado, pero no se deduce de ello la imposibilidad de que la administración pueda revisarla vía anulación de oficio o revocación o corrección de errores materiales, cualquiera sea esa vía. En segundo lugar, alude a la diferenciación entre un acto definitivo y el que causa un estado. El primero, el acto definitivo, versa sobre una actuación que define una cuestión de fondo, y el segundo es un resultado por el agotamiento de la vía administrativa, y que tiene, por tanto, el administrado tiene, por tanto, facultad de proseguir la recurrencia en el proceso administrativo, el proceso contencioso administrativo, perdón. Consecuentemente, pues obviamente un acto definitivo, cuando no es recurrido en la vía judicial, deviene en firme, y a su vez un acto no definitivo que no se recurra en vía ordinaria administrativa puede derivar a sí mismo en firme. O sea, hay dos vías para que un acto se considere firme. Por último, hace referencia a la posibilidad de que todo administrado que no haya sido citado a procedimiento y que, por tanto, sus intereses o derechos se vean en riesgo por una resolución final, puedan impugnar dicho acto firme, incluso si este, bueno, como se dijo, adquirió firmeza con respecto a los que participaron en el procedimiento. ¿Qué nos quiere decir esto? Pues que la firmeza del acto no es erga omnes, sino que solo afecta a los administrados que permiten que el plazo para interponer recursos concluya. Dicho esto, finalizo la respuesta a esta pregunta.